Sigue la mala racha Chihuahua para nuestra presidenta, que la verdad se dicha, pues ya no sabemos si cuestionar, si tratar de comprender el drama en el que está viviéndose en Palacio Nacional. Claro, pues estamos ante la derrota de una presidenta cada vez más sola, cada vez más aislada y que evidentemente no tiene un rumbo. Y eso quedó absolutamente de relieve, pues con el fracaso de la iniciativa presidencial de reforma electoral, el llamado Plan B. Ante la humillación de la presidenta, ante la derrota, hay más canonjías y más concesiones para el Partido Verde de Manuel Velasco y de Jorge Emilio González. Y creo que todo esto es producto de la indecisión de la presidenta, de su mayor, digamos, dilema que tiene, que es, ¿estoy con Washington o estoy con Palenque? Si te fijas, ¿quiénes fueron los operadores responsables de esta derrota del Plan B electoral? Pues fueron precisamente operadores de Palenque. Primero en el partido, Luisa María Alcalde, Arturo Ávila, por supuesto, y no nos olvidemos, Andrés Manuel López Beltrán. Es de tal grado el enojo de la presidenta que se habla, Código Magenta tiene reportes de que ya vienen cambios inminentes en la dirigencia nacional del partido en el poder. Y punto de esto, ¿fue una derrota de la presidenta o fue un sabotaje desde adentro para exhibir? Sigue la mala racha Chihuahua para nuestra presidenta, que la verdad se dicha, pues ya no sabemos si cuestionar, si tratar de comprender el drama en el que está viviéndose en Palacio Nacional, Claro. pero a la racha que recomendaremos en unos minutos, pues se sumó esta semana el incidente este de Dos Bocas, que prácticamente pues dejó una vez más en evidencia el hecho de que Dos Bocas está construido para el garete. Claro. Una refinería que está hecha a nivel del mar, entre manglares, con el capricho de que estuviera en Tabasco, Claro. ahí entre Tabasco y Veracruz, con todo lo que ya se ha comentado de los sobreprecios, con todas las problemas que existieron para su construcción y que seguirán saliendo. Este no es el primero ni será el último de los eventos trágicos que sucedan. Y lo que lamentamos aquí es la forma, pues, no solamente accidentada, descuidada y que refleja una actitud de la presidenta donde dijo, afortunadamente nada más fue un trabajador de Pemex, los otros tres Así es. eran Subcontratados. subcontratados. Ujú. A ver. Una vida es una vida. No tiene un logotipo de Pemex. Claro. Son mexicanos que estaban ahí y que no tenían por qué haber muerto por una negligencia en el derrame que dicen que fue aceite, que otra gente dice no, fue combustible, fue gasolina. La forma en que Prende. ese se enciende tan rápidamente indica que ahí había vapores Y fuerte de gasolina. concentración. No Claro. era aceite, el aceite no prende tan Sí. intensivo. Sí prende intensiva, pero tarda más. Hay un Claro. proceso más largo. Pero no solamente dijo eso, dejó en evidencia, a ver, no que la 4T había prohibido los outsourcings. Entonces, si es de Dos Bocas o AIFA o Tren Maya, sí contratamos outsourcing. Ojalá sepamos quiénes eran los outsourcing, porque Claro. no es una compañía de los amigos de Amilcar y de ellos y tengamos. Pero, ¿qué es lo que se refleja con esto nuevamente? Primero, que la presidenta le venden cuentos a la presidenta. Sí. Digo, la presidenta no está inventando cuando ella pide un informe y le dicen que si fue un rayo, Sí. que si fue una cuestión casuística, que por esto, que por lo otro, que un derrame, que fue aceite. Ella reporta lo que le reportan. El problema es que no le están reportando lo que debe ser. Sí. Y eso no es un asunto de Dos Bocas. Dos Bocas es el último capítulo de un libro de tragedias políticas, económicas y humanas, ¿sí? De seguridad, que tiene que ver con que, lo dijimos esta semana muy claro y creo que está dicho con toda puntualidad. Yo no concibo un país donde una presidenta nos esté diciendo, yo no giré la orden para capturar a quien ni siquiera
me atrevo a mencionar por su nombre. Nada más y nada menos el capo más importante de este país. No, del planeta. Así es. Del planeta. Y ella, hasta el día de hoy, desde que lo capturaron hasta hoy, sigue sin hablar de Mr. No sé cómo se llama. Primera gran preocupación. Segunda preocupación, que siendo la jefa suprema, el general Trevilla, ya haya reconocido que ellos se aventaron el tiro por su cuenta. Es decir, caray, entonces un subalterno puede hacer cosas sin participarle a su jefe, o a su jefa en este caso, y no pasa nada. La excusa es en cumplimiento de una orden de aprehensión que, por cierto, tampoco han liberado. Exactamente. La presidenta lo que dijo es que yo no participé porque la fiscalía de su fiscal carnal, Ernestina Godoy, le instruyó al general. Y no pasó eso por la presidenta para darle un visto bueno, para preguntar, para ver el alcance, los peligros, las amenazas, cero. Y luego, para darle moño al asunto, sale la fiscal Ernestina Godoy, ¿sí?, a tratar de justificar lo injustificable. El que no hubiesen asegurado el lugar donde presumiblemente se capturó y presumiblemente fue abatido el Mencho. Lo que todos vemos en CSI, en televisión, Sí, claro. lo primero que hacen cuando hay un asunto de esos, ¿qué es? Llegan los ministerios y a poner la famosa Acordonar. cinta, roja o amarilla, o como la quieras poner, el color que sea el partido que la patrocine, Claro. pero ponen la famosa cinta para que no se toque el lugar donde ocurrió. Y en este caso ocurrió que los periodistas de distintos medios fueron más rápidos, expeditos y con toda libertad entraron a la escena del supuesto crimen y recolectaron las nóminas del Mencho, los listados de personajes y policías, etcétera, 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 antes que la fiscalía. A ver. Que alguien me explique. Si la presidenta dice que esta orden, lo que hizo el general Trevilla con el Mencho, lo hizo por instrucción y cumplimiento de una orden de la fiscalía, pues se supone que ya estaban hablados y se supone que detrás de los que iban a ir al lugar a capturar al Mencho tendría que estar el Ministerio Fiscalía, Público, claro, con todo lo que tenía que hacer para ver las condiciones. Pero cuando ya se vieron exhibidos de que no hubo, porque la verdad no necesitaba ver el ministerio, porque a lo mejor ni hubo la captura como la dijeron, pero quedó en evidencia que la fiscalía violentó completamente el asunto, dejando libre tirado ahí todo, sin cumplir absolutamente lo más indispensable que se le pide que ejecute. Entonces, presidenta que no ordena, general que no informa ni comparte lo que va a hacer, y fiscal que no investiga. ¿Dónde estamos, Rodrigo? Pues estamos ante la derrota de una presidenta cada vez más sola, cada vez más aislada y que evidentemente no tiene un rumbo. Y eso quedó absolutamente de relieve, pues con el fracaso de la iniciativa presidencial de reforma electoral, el llamado Plan B, que fue una iniciativa completamente descafeinada donde se perdió absolutamente el sentido que planteaba originalmente la presidenta de la República y quien se presume que es, al menos formalmente, la líder del movimiento de la Cuarta Transformación, que era ¿qué? La reducción de plurinominales, la reducción de financiamiento a los partidos políticos y cambios significativos a las reglas. ¿Y qué quedó? Pues solo la revocación de mandato, empatarla, que todavía está por votarse, pero al parecer el único cambio importante que va a haber de todo esto va a ser ponerle a la presidenta, algunos dicen, el beneficio de que esté en la boleta. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que más bien es el condicionamiento de que la presidenta esté en la boleta. ¿Y cómo? Y algo más importante que eso, la autorización para que con el pretexto de que van a votar el mandato, ella pueda hacer campaña abierta por Morena como presidenta. Así es decir, llevarle agua al molino de Morena de todos los diputados. Eso
habla del tamaño del miedo que tienen los morenistas de que no les alcance en el 27 con todo lo que va a venir de aquí hasta entonces. Y es un miedo justificado porque realmente la presidenta tuvo un error de cálculo político. Si el objetivo de poder que tienen la 4T es mantener la mayoría calificada, entonces no había por qué romper con el PT y con el Verde con una iniciativa. ¿Por qué la presidenta sale con una iniciativa que ataca frontalmente a sus aliados? Aunque ellos pensaban que eran chiquitos, ya se demostró que no. Porque no solo le retiraron la iniciativa original, se la rechazaron públicamente en el Congreso, sino que además en la negociación posterior sale envalentonado el Partido Verde diciendo: nosotros tenemos a nuestros candidatos en Quintana Roo, en San Luis Potosí, y ahora también exigimos en Zacatecas con Carlos Puente una nueva posición. Eso algunos lo podrán leer como un entendimiento con la presidenta para dejar fuera a Saúl Monreal, pero el hecho es de que ante la humillación de la presidenta, ante la derrota, hay más canonjías y más concesiones para el Partido Verde de Manuel Velasco y de Jorge Emilio González. Y creo que todo esto es producto de la indecisión de la presidenta, de su mayor, digamos, dilema que tiene, que es: ¿estoy con Washington o estoy con Palenque? Si te fijas, ¿quiénes fueron los operadores responsables de esta derrota del Plan B electoral? Pues fueron precisamente operadores de Palenque. Primero en el partido, Luisa María Alcalde, Arturo Ávila, por supuesto, y no nos olvidemos, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como el Fantasma, porque está completamente desaparecido de la escena pública. Es de tal grado el enojo de la presidenta que se habla, Código Magenta tiene reportes de que ya vienen cambios inminentes en la dirigencia nacional del partido en el poder. ¿Y quién es más? Rosa Isela Rodríguez, la embajadora de Palenque en Palacio Nacional, secretaria de Gobernación, y Pablo Gómez, el eterno aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien es señalado directamente por Manuel Velasco como el responsable de que se haya caído la negociación. Entonces yo pregunto esto: ¿fue una derrota de la presidenta o fue un sabotaje desde adentro para exhibirla?